Hola terrícolas. Hay gente que afirma que el cambio climático y su relación con la actividad humana es puro cuento, que eso es conspiración. Pues en este video vamos a hablar si eso es verdad o es mentira. ¿Están preparados? So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. He traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Vamos sugerir no Acordo de París mudanças. Si no mudar, sai fora. Mientras estos hombres niegan el cambio climático, es necesario que nos apoyemos en la ciencia para saber qué es lo que verdaderamente está ocurriendo para que no juguemos con el futuro del planeta. Lo primero que debemos aclarar es que el cambio climático no es un fenómeno nuevo. En la historia del planeta de aproximadamente unos 4.500 o 4.600 millones de años, la Tierra ha atravesado periodos de calor y periodos de frío, de mucho frío, de periodos glaciares. Bueno, pero si no es un fenómeno nuevo, entonces ¿qué es lo que preocupa tanto a la comunidad científica y a tantos líderes globales? Los expertos han empezado a investigar qué situaciones afectan la temperatura del planeta. Y uno de ellos es el aumento de la concentración del dióxido de carbono, del famosísimo CO2. Es importante que recordemos que en el año 1958 un grupo de investigadores liderados por Charles David Keeling iniciaron la medición del CO2 atmosférico en la estación Mauna Loa en Hawái. Esos registros muy juiciosos, sistemáticos, nos demuestran cómo en el momento que se inician las mediciones en ese año 1958 teníamos una concentración de 315 partes por millón y en la actualidad, como lo sabemos, ya hemos superado la barrera de las 400 partes por millón. Al evidenciar estos ascensos sostenidos desde la década de los 70 del siglo pasado, se empezaron a realizar mediciones en diferentes lugares del mundo. Bueno, y te estarás preguntando, listo, está bien, desde 1958 estamos midiendo los niveles atmosféricos de CO2, pero entonces ¿de dónde salen esas curvas que a veces vemos en las noticias y en los estudios científicos de que nos hablan de miles y miles de años atrás de niveles de temperatura del planeta y de CO2? Pues bien, acá está la respuesta. En el hielo de los casquetes polares ha quedado una cantidad de aire importante atrapada en pequeñas burbujas durante miles y miles de años. Aproximadamente en cada kilogramo de hielo podemos encontrar unos 100 mililitros de aire que está confinado en estas burbujas. De esta manera, este hielo funciona como un museo del aire que proporciona información científica sobre la composición atmosférica que nos permite viajar muchísimos años atrás. Y lo que particularmente llama la atención no es simplemente que el CO2 aumente, porque de hecho el planeta ha tenido momentos con concentraciones de CO2 mucho más altas que las actuales, sino es el ritmo, la velocidad a la cual lo está haciendo. Al ver esta curva vemos que a lo largo de los miles de años, de 800.000 años para atrás, hay una fluctuación constante de unos niveles de CO2 que suben, bajan, pero si ustedes se dan cuenta, hay un punto antes del año 1800 en el que hay un ascenso vertiginoso, una velocidad enorme de ascenso de estas concentraciones de CO2. ¿Qué pasaría por esta época? Julio, ¿usted nos puede recordar cuál fue ese fenómeno histórico que ocurrió a mediados del siglo XVIII? Fácil, la famosa revolución industrial. En efecto, durante este momento histórico se inicia la quema masiva de los combustibles fósiles, como el carbón, como el petróleo y sus derivados, y empiezan a incrementarse de manera sostenida los niveles de dióxido de carbono. Y esto a su vez se ha correlacionado con un incremento de la temperatura global. Quienes niegan que sea esta la razón afirman que seguramente está relacionado con los ciclos solares, específicamente con las manchas solares que tienen unos ciclos que oscilan aproximadamente en unos 11 años, pero ya la ciencia, la astrofísica nos ha demostrado que esas fluctuaciones son irrelevantes para el clima. Otros dicen no es el Sol, esto está más relacionado con los movimientos oscilatorios de la órbita terrestre, también con el cambio del ángulo de inclinación de la Tierra o con el cambio de los movimientos de precesión, en fin. Pero vuelve y juega, la astrofísica ha descartado que tales ciclos, conocidos como ciclos de Milankovitch, sean los responsables de las variaciones que estamos teniendo actualmente en nuestro clima. Vale la pena aclarar que estos ciclos descritos por este matemático yugoslavo sí pueden explicar
explicar las glaciaciones que ha sufrido el planeta y también los periodos interglaciales. Pero estos ciclos duran miles de años, no se dan de la noche a la mañana. Veamos un poco más sobre este tema. La órbita terrestre, que como sabemos tiene una forma elíptica, varía en su grado de excentricidad y esto hace que nos acerquemos o nos alejemos del Sol. Este ciclo se genera durante 400.000 años. El ángulo de inclinación de la Tierra, que actualmente se encuentra aproximadamente en 23.44 grados, también se mueve y hace que a veces estemos más inclinados o menos inclinados. Este ciclo dura alrededor de 41.000 años. Y otro movimiento de la Tierra que también cambia es el de precesión, que podríamos asimilarlo a ese fenómeno de bamboleo que tiene un trompo en su cabeza cuando está girando. Pues bien, también tiene una variación que se genera cada 25.771 años. Bueno, pues es clarísimo, ninguno de estos fenómenos astronómicos podría explicar un cambio de la temperatura en los últimos 150 años. Estamos hablando de que son ciclos que duran miles de años. Y por supuesto que existe evidencia científica. De hecho, se hizo una revisión sistemática de la literatura grandísima. Y adicionalmente, un grupo de científicos se puso a estudiar las matemáticas de esta época que algunos han sabido llamar el Antropoceno. Es decir, esta época en la cual las actividades humanas están generando una afectación muy importante sobre el clima. Y es lo que se conoce como la ecuación del Antropoceno. En el año 2013, un grupo de investigación revisó alrededor de 12.000 trabajos científicos en los cuales se estudiaba la relación entre el calentamiento global y las actividades antropogénicas, es decir, las efectuadas por nosotros los seres humanos, y encontraron que más del 97% de estos estudios coincidían en confirmar la existencia de una relación entre el cambio climático y las actividades humanas. Por eso podemos afirmar que existe un claro consenso entre la comunidad científica respecto a que las alteraciones del clima en muchas partes del mundo se deben al aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero generadas por las actividades de nosotros los seres humanos. Científicos de la Universidad Nacional de Australia proponen la siguiente como la fórmula del Antropoceno. Al lado izquierdo vemos lo que sería el equivalente a las variaciones de estado del clima en el planeta. Y al otro lado, las fuerzas. Estas primeras serían las fuerzas humanas, las desencadenadas por nosotros. Y acá abajo tenemos las fuerzas astrofísicas, las fuerzas geofísicas y las fuerzas intrínsecas del planeta. Lo que explica esta fórmula es que en la presencia de las fuerzas que hemos desencadenado los humanos, increíblemente, estas tres tienden a cero. Negar un problema es la peor estrategia para poderlo resolver. Si reconocemos esa relación entre el cambio climático y las actividades humanas, seguramente lo vamos a poder mitigar y lo vamos a poder enfrentar de la mejor manera. Antes de terminar este video, quiero dejarles un mensaje y es que no podemos esperar a que sean los gobiernos y los organismos internacionales los que asuman la responsabilidad. Indiscutiblemente tenemos que seguirles exigiendo, pero cada uno de nosotros debe asumir con respeto nuestra relación frente al planeta y frente al clima. ¿Te has preguntado cómo tus acciones pueden ayudar a mitigar este problema? Más adelante haremos unos videos acá en el Planetario hablando sobre esto, sobre consumo responsable. Un abrazo planetario para todos, no se les olvide darle like al video, suscribirse al canal y lo más importante, recuerden que no tenemos planeta B. Hasta la próxima, terrícolas.